por esta, para que descubras esto. Y desde que lo descubrí esta semana, me ha fascinado. Como siempre le digo todos los domingos, que la palabra de Dios me fascina. Así que si usted se pone un momentito sobre sus pies, luego de lo que le he mencionado, capítulo 16 del Evangelio de Juan, va a descubrir algo. Y si usted ya lo sabía, pues me permite repasarlo. El capítulo 16, antes de leer el versículo que quiero, es un capítulo que revela la persona del Espíritu Santo. Capítulo 14, capítulo 16, le hablan a la iglesia directamente de una manera poderosa. Por eso me atreví a decir que el que santifica es el Espíritu Santo. El que redarguye de pecado, él es el Espíritu Santo. O sea, la obra en nosotros la hace el Espíritu Santo y no nosotros. Nosotros nos rendimos. ¿Cuándo me rindo? Dios me dice que yo estoy mal, pues yo me arrepiento. Dios me dice que yo soy perfeccionista, yo me arrepiento. Dios me dice que soy una persona altiva, yo me arrepiento. Dios me dice que soy una persona orgullosa, yo me arrepiento. Mi trabajo es arrepentirme, porque con mi fuerza yo no me puedo cambiar, mucho menos mi naturaleza. Sin embargo, al final de este capítulo, vaya conmigo al versículo 32 y 33. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú la envías. En esta mañana, gracias, porque te hemos podido adorar, te hemos podido exaltar, hemos podido, Señor, levantar nuestras manos y congregarnos los hermanos en armonía. Señor, tú conoces la necesidad, ministrala, súplela conforme a tus riquezas en gloria. Lo demás, Señor, será seguir levantando las manos y adorándote. Y de eso nos encargaremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias. Siempre es bueno recordar que la palabra de Dios merece reverencia. No son rudimentos de hombre. Mientras mi carne esté aquí, yo trataré de recordarme que es palabra de Dios. Yo no sé si usted mira completo. El capítulo 14, versículo 1 comienza esto: confiad, yo he vencido al mundo. El capítulo 16, su último versículo, vuelve y repite: confiad, yo he vencido al mundo. Entre uno y el otro encierra el gran secreto de la iglesia, de que la iglesia ha permanecido y permanecerá sobre la faz de la tierra gracias al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Jesús dice que Él se tenía que ir para enviar al otro Consolador. Si Él no se hubiese ido, nosotros no pudiéramos estar aquí. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Jesús no hubiera podido dar abasto. Oiga, por eso terminó su obra y marchó. ¿Y qué nos dejó? El mejor regalo del mundo, el Espíritu. Ahora, fíjense, vuelvo a resaltar, el perdón de pecados. Ya yo no tengo que lidiar con el pecado. La santificación. Ya yo no tengo que estar lidiando con estas actitudes mías. ¿Por qué? Porque al yo abandonarme al Señor, Él es el que va a seguir santificándome día a día. Sin embargo, siguen las luchas en nosotros. Y yo le dije que cuando leo este versículo, normalmente nos enfilamos en una dirección. Versículo 32 y 33, la mayoría de las veces
Yo lo vuelvo a repasar. Dice, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. La mayoría de nosotros se recuerda una experiencia como la de Getsemaní, cuando Judas llega con los soldados y en la situación que se da, Jesús dice, dejadlos ir a ellos, y así fue. Los discípulos que se esparcieron, Jesús queda solo en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, pero la realidad es que aunque ustedes me dejen solo, yo no estoy solo, porque el Padre va a estar conmigo. Pero ahí vuelve y enfatiza, estas cosas las digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si la vuelve a leer y está quizás en el planteamiento que le llevo, el pasaje se refiere a esa experiencia de Jesús y todo está bien, porque Jesús dice, mi papá está conmigo. Así que en mi aflicción yo debo de pensar que Dios está conmigo. Y pasamos la página. Se acabó el capítulo. Pero yo quiero que usted regrese a algo que dice ahí. Algo que es necesario. Algo que vivimos y quizás no habías identificado. Ahí dice que en un momento de nuestras vidas, en esa dinámica de perdón y santificación, nosotros nos vamos a ir en la libre. Mire a ver. Tómese un segundo, por favor. Ahí dice que en un momento dado, ya quizás culminando el ministerio de Jesús en la tierra, nosotros vamos a ser esparcidos, cada uno por su lado. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Lo vuelvo a repetir. En un momento dado de nuestras vidas, tiene que ocurrir el fenómeno de que nosotros nos vamos. Yo mencioné la palabra por la libre, una frase quizás de calle. Nosotros nos vamos a ir por nuestro lado. Mire, amado, permítame comenzar solo mencionando el dato de que cuando descubrí esto, la libertad en mí fue mayor. Me sentí más tranquilo. Me sentí contento. Porque la realidad de nosotros es que aunque decimos que Él es el Señor, aunque la realidad de nosotros es que nos hemos decidido en servirle, la realidad es que en nosotros todavía hay cosas que anhelamos y hay caminos que queremos recorrer y hay pensamientos que nos roban el tiempo e incluso le roban el señorío a Dios. Entonces yo vengo a decirte de parte del Espíritu, no te turbes en el corazón cuando tú te veas que aun cuando dices, pero es que yo tengo fe, pero es que yo he visto que Dios me ha cambiado, yo agradezco su perdón, me siento libre, pero ¿por qué me inclino hacia aquí? ¿Por qué me resisto en someterme? ¿Por qué me cuesta obedecer? Yo vengo a decirte eso, a contestarte eso. Dentro del marco, vuelvo y repito, de venir a decirte que hay un Dios que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo sufre. Ahora logro entender por qué la paciencia para conmigo cuando Él me revela en la Escritura es que hay un momento en tu vida que tú querrás irte por tu lado. Ay, es que no soy agradecido y cogemos el sentimiento de culpa. Y agarramos la culpa. Dios mío, es que yo soy un ingrato. Dios mío, yo soy un malagradecido. No, es que es necesario que ocurra en ti. Te lo voy a probar. Es necesario que ocurra en nosotros ese momento donde quedemos desnudos y expuestos
aunque decimos que somos agradecidos y sumisos. Yo quiero que usted vea el conflicto. El que usted sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Y usted dice, Dios mío, pero yo sé que tengo que someterme. Yo sé que tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Estás en un tiempo. Estás en un tiempo. Y un tiempo que le prestamos, porque vuelvo y le repito, el versículo 32, si usted nos lo lee palabra por palabra, usted no se percata de eso. Dice, he aquí la hora y ha llegado ya en que seréis esparcidos cada cual por su lado. Una vez usted viene al Señor, usted comienza a crecer en la fe. Y dígame si es cierto o no que su fe y la mía no se basa en ¿qué? En emociones y sentimientos de que alguien te habla, de que alguien te ministra, de que alguien dice algo o se manifestó algo y usted dice, wow, qué bien, me siento lleno de Dios, vamos para adelante. Pero a la primera que viene, ¿qué? La situación adversa, ¿qué hacemos? Retrocedemos. Y hay un Dios en los cielos que sabe, al cual no podemos engañar y va a permitir los escenarios necesarios para que mi fe ya no se base en emociones y sentimientos, sino en la realidad de la palabra. ¿Y sabe qué? Que para ello tiene que provocar que en momentos dados usted y yo decidamos hacer lo que queremos para que nos percatemos, oiga, de que lo que nos rodea es muerte, podredumbre. Hay un refrán que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Y por más que yo te diga que allá no hay nada, si eso está dentro de ti, Dios va a permitir que tú pienses en eso. Y que en un momento te alejes de Él. No para que te pierdas, porque Él es poderoso para salvarnos, sino para que te percates que lo que había allí no valía la pena. Cuando lo comparas con una salvación tan grande y una santificación tan hermosa. Entonces, debería de haber una pregunta. Y yo, para no dilatarme hoy mucho, dije, déjame esta vez copiar algunas ideas porque no quiero... quiero que usted me ame y lo quiero invitar a la cena del Señor. Amén. No sé si es por la cena o porque me ama. Yo quiero contestar hoy la pregunta o la oración de esta manera: hasta que Jesucristo sea verdaderamente nuestro Señor. Cada uno de nosotros va a tener que enfrentar sus metas, las ideas propias, las metas propias a las que servimos. Yo no sé si entendió la oración, pero yo vengo entonces para que tú te evalúes si tú estás ahí por Jesucristo o si estás ahí por alcanzar algo de Jesucristo. Probaste la salvación. Se siente bien ser perdonado. Se siente bien. Se le quita a uno algo de adentro. Es una cosa increíble. Como una plumita. Eso es poderoso. Cuando nos empezamos a santificar, comenzamos a gozarnos aún más porque vemos, oye, yo he cambiado. Y yo decía la frase, ¿se acuerda? Deme 2 minutos para quitármelo de cristiano. Y se acuerda ese negocio la semana pasada. Porque en la medida en que usted va santificándose, usted va cambiando, usted va siendo mejor creyente. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y usted se siente en victoria. Sin embargo, todavía nuestra fe tiene que ser pulida. Nuestra fe tiene que ser identificada por nosotros. Nuestra verdad tiene que salir a la luz.
Porque no empecé, yo fui perdonado y santificado. Todavía yo puedo estar en esta iglesia sentado buscando mis propios intereses y no los de Dios. Entonces, en un momento de la escritura, ya cuando Jesucristo va a entregarse, capítulo 18 comienza la dinámica. No sé cuántos días de diferencia hay. Está muy cerca la última semana, el último momento de Dios en la tierra. Él tuvo que decir estas palabras. Voy a crear situaciones que los van a esparcir. Voy a crear situaciones que van a provocar ese esparcimiento. Pastor, ¿qué significa esparcirse? Yo no he dejado de congregarme. Voy a provocar situaciones que harán que dejes de orar, que dejes de leer, que incluso dejes de congregarte, que dejes de ayunar y que de repente te veas poniéndole más peso y mayor empeño a situaciones que incluso nos hacen sentir mal. Pero eso es lo que deseo. Deja de sentirte mal, deja de sentirte culpable, porque el Dios al que tú le sirves es el que ha creado esa circunstancia para que tú logres identificar en ti la fe donde está colocada y si realmente Dios es el Señor de tu vida. Porque no hay otra manera. Nosotros somos muy diestros en justificarnos. Nosotros somos muy diestros en tapar el cielo con la mano. Mire lo que acabo de decir. O sea, tenemos una habilidad increíble. Pero Dios va a permitir las circunstancias. Él las va a crear y las va a permitir para que nos podamos ver en nuestra verdad. Porque solo así, solo así podemos realmente ser libres y ubicarnos donde Dios nos quiere ubicar. Jesús no estaba reprendiendo a los discípulos. Jesús no estaba molestándolos. Yo no quiero que usted vea ese versículo como un regaño, una reprensión. Me van a dejar y me van a abandonar. No, es una revelación del plan del Señor en nosotros. Es algo que tiene que ocurrir en nosotros, que quizás ya ha ocurrido en algunos. No hay otra manera que podamos crecer. Puede que tú me digas que tengas fe. Estos hombres de los que yo estoy hablando aquí, los discípulos tenían fe. Estos son los hombres que habían sido enviados de 2 en 2. Estos son los hombres que de 2 en 2 habían hecho milagros, sanando enfermos y echando fuera demonios, y que regresaron a la persona de Jesús contentos, animados, felices, porque aún el enemigo se sujetaba a sus manos. Sin embargo, Dios tiene que permitir este escenario. Significa que eran hombres de fe, eran hombres llenos, pero esa fe no estaba ubicada en el lugar que debía. Y yo quiero que tú entiendas eso hoy. Yo no vine a decirte que no tienes fe. Yo no vine a cambiar un mensaje de bendición para venir a amonestarte. Vengo a traerte a una mayor revelación diciéndote esta mañana: lo que tú estás viviendo fue creado por Dios para que tu fe se afirme donde tiene que afirmarse. Yo quiero que tu fe se coloque, no por lo que ves, no por lo que sientes. Ay, Dios mío, qué bendición, la chequera tiene dígitos. Ay, qué bendición, pagué mis deudas. Ay, qué bendición, los resultados salieron negativos. No. Yo quiero que tu fe se ubique y quede anclada donde tiene que anclarse, en la persona de Jesucristo y no en sus bendiciones. La bendición de Dios no es la que te espera y te soporta. La bendición de Dios no es la que cree en ti. Es el que bendice el que cree en ti. Es el que bendice el que te soporta.
El que bendice a aquel que cree y aquel que espera. Y la iglesia tiene que captar esta idea hoy. Aprendimos a luchar contra el pecado y muchos seguían recordando el pecado y me decían: pastor, pero es que yo arrastro esto. No tienes por qué arrastrarlo. Personas me hablaban de actitudes. Dios es el que te santifica. Sé libre, no sigas arrastrando actitudes. Hoy vengo a decirte, estás pensando en cosas diferentes. Te es difícil someterte. Sientes que has abandonado a Jesús, aun cuando estás aquí con la fe y estás aquí con la dinámica. Tranquilo, tranquila, porque Dios te está desnudando para que tomes tu fe entonces y digas: la voy a colocar donde realmente va, porque ya no puedo engañarme a mí mismo. Vamos a seguir poco a poco a ver. En la iglesia, al igual que los discípulos, las personas que tenemos, la iglesia llena de personas, los discípulos son personas, y estamos ¿qué? ¿Llenos de qué? De preocupaciones, ¿cierto o falso? Para que vea lo que sigo abonando. Pero dígame, ¿tenemos o no tenemos preocupaciones? El más que menos aquí hoy está pensando en sus preocupaciones, en sus situaciones. Mayor, menor grado. Y usted está ahí. Y lo único que Dios desea hoy es enseñarle a manejar esas preocupaciones. Los discípulos estaban ahí, pero a la vez podían tener sus propias preocupaciones, tenían que tener sus propios intereses. Muestra de ello es cuando se fueron a orar más adelante, cuando ocurre la situación de Getsemaní. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el Señor, después que cantaban camino al Getsemaní, la Biblia me dice que llegaron al lugar y Jesús le dijo: quedaos aquí y orad. Y dice que yo me iré un momento más al frente a orar también. Dice que al cabo de una hora vino y todos estaban ¿qué? Dormidos. ¿Por qué? Porque estaban en su mundo. A mí me gustaría que alguien brincara, porque cuando yo repasaba esto, cuando yo repasé específicamente la escena de que estaban dormidos, entendí por qué cuando leemos la Biblia nos dormimos. Yo acabo de decir que en ese escenario, 2 capítulos antes, Jesús dice: se van a esparcir cada uno por su lado. Para esparcirse cada uno por su lado, la única manera es que usted ya venga pensando en sus propias preocupaciones. Ahí no había nadie pensando en Jesús. Jesús ya lo había dicho: llegó la hora, me van a matar. Pero no tengáis temor, mi Padre conmigo no está. Pero yo sé que cada uno se va a ir por su lado. Cada uno se va a ir a sus preocupaciones. Ninguno se va a quedar conmigo. Entonces, ahí ese es el versículo, capítulo 16, versículo 32. Vuelvo al 18 en adelante. Cuando llegaron a Getsemaní, se quedaron dormidos. ¿Sabes por qué tú te quedas dormido? Porque cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo para Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, todavía tu fe no está firme en el Señor.
Porque cuando tú lees la Biblia, todavía tu mente y tu corazón están ubicados ¿en qué? En tus preocupaciones, en tus intereses, en tus necesidades. Y ante ese escenario, oye, usted no tiene del Espíritu la fuerza para permanecer como Jesús, que haciendo la voluntad del Padre, que conectado con el Padre, aún sabiendo que iba a morir en breve, permanecía en comunión con Él. Estoy tratando de digerirlo, de romperlo, a ver si usted lo logra ver. Pero cuando yo me enteré que ahora sé por qué me duermo, yo dije, aleluya. Se supone que ya no pique más y más. Oh, gloria. Puedo hacerlo más jocoso aún. Tengo que invitar a 2 o 3 en esta mañana. Suelta tus preocupaciones para que no te me duermas. Acuérdese que yo lo veo todo desde aquí. Pero también les recuerdo lo que dije el domingo pasado. ¿Qué dije el domingo pasado? Que yo no puedo hacer nada porque si Dios lo soporta y Dios espera que usted venza, pues ¿quién soy yo? Yo también tengo que esperar y yo también tengo que soportar. Amén. Pero vuelva al punto. O sea, había unos discípulos que amaban, llevaban 3 años con Jesús. 3 años aproximadamente con Jesús. Lo habían visto, 3 de ellos lo habían visto hacer milagros. Mire, el monte de la transfiguración, ¿quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo. La experiencia fue sobrenatural. Al punto de verlo rodeado de ¿quiénes? De Moisés y de Elías. Él dijo, esto está aquí tan chévere que hay que hacer unas enramadas y nos quedamos, aunque yo tenga que dormir a la intemperie, pero yo me quiero quedar aquí. Uno piensa que eso debe haber sido poderoso. Más adelante, en la experiencia de Jairo, llegan a casa de Jairo y dice la escritura que Jesús volvió a tomar a estos 3 aparte y los introdujo en la habitación de la niña, a Juan, a Pedro y a Jacobo. Ahora ven a un Jesús que le dice a una niña que está muerta, a ti te digo, levántate. Yo no me salgo de la habitación. Estoy lleno de Dios, ¿verdad que sí? Wow, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde es que vamos? Llegó Getsemaní. Dice la escritura que le dijo un grupo, quedaos aquí, y le dijo a Juan, a Pedro y a Jacobo, a los maracachimbas, vénganse conmigo. ¿Qué hay que hacer, Jesús? Va a morar. Ustedes aquí, yo allá. ¿Por qué? Oye, vieron gloria. Para que me entienda, vieron gloria. Vieron a Jesús transformado. Vieron a Jesús levantar una niña. Pero se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque Jesús le había revelado antes que era necesario que se fueran cada cual por su lado. ¿Para qué? Para quedar expuestos a su realidad. ¿Cuál era su realidad? Sus propios intereses. Todavía no habían hecho el vínculo con las cosas del Maestro. Yo tengo que decirte hoy, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Sencillamente estás en parte de la escuela de Dios. Tienes que seguir confiando en el Señor. Por eso Él lo dice, confiad en mí. ¿Por qué? Porque en momentos así lo que uno se siente tan mal y tan mal que uno lo que quisiera es salir corriendo. Sin embargo, Dios te dice hoy, yo fui el que creé ese escenario para que al quedar desnudo, tú logres venir a mí.
Por favor. Por favor. Una vez tú te identificas con tú dices, la realidad es que yo estoy pensando en mis problemas antes que Dios. Por eso es que yo no puedo hacer esto. Por eso es que yo no puedo hacer esta otra cosa. Pastor, ayúdeme a identificar mis preocupaciones. Tengo un descuadre en la chequera que me impide diezmar. Tengo un descuadre que me impide ofrendar. Tengo una enfermedad que me impide las misiones. Tengo esto que me impide aquello. Yo no salgo de noche porque hay muchos asaltantes. No puedo ir al culto de la semana. Mientras tus preocupaciones vayan antes que Dios, Dios creará escenarios donde te sientas solo y sola para que puedas discernir y entender que es tiempo de regresar. Esto solo pasa cuando usted ha sido perdonado y santificado. Y esto fue otra cosa que a mí me alegró. Yo no sé si a usted lo puede alegrar. O sea, esto no está ocurriendo porque usted nació ayer. Esto está ocurriendo porque usted nació de nuevo. Y las cosas han sido hechas nuevas. O sea, usted no es cualquier cosa de Dios. Entonces, si estábamos en delitos y pecados y Dios se acordó de nosotros, ¿cuánto más ahora que hemos sido limpios del pecado y santificados por su nombre, valdremos en sus manos para Él sencillamente dejarnos a la deriva? Dios no se ha olvidado de ti, amado mío, amada. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dejado solo ni sola, pero está provocando el escenario necesario para que tú disiernas y coloques tu fe donde la tienes que colocar, en Él y solo en Él. Ay, avanzo. Cuando tu fe sea perfeccionada, cuando tu fe sea colocada en donde tiene que colocarse, en Jesucristo mismo, una vez tú llegues allí, mire lo que yo le voy a afirmar. Y le escribí: no importa donde Dios nos coloque, o no importa el vacío que experimentemos, podremos alabar a Dios en todo momento. No importa, lo repito, no importa donde Dios te coloque. No importa lo que estés sintiendo, así te sientas vacío o vacía en ese momento. A ti te pedirán alabanza y de ti saldrá una alabanza. ¿Por qué? Porque ya no dependerás de las bendiciones ni de cómo tú te sientas, sino que vas a depender de una fe colocada sobre la roca correcta. Eso es lo que Dios está ingeniando contigo. Eso es lo que está sucediendo contigo ahora. Te sientes que quieres inclinarte a la derecha, a la izquierda. Detente, porque lo único que Dios está esperando es que tú reconozcas que a pesar de que le amas, de que a pesar que le tienes fe, de que a pesar que le agradeces, todavía no estás afín con Él. Y más aún entonces ahora entiendes por qué te duermes tan fácil. Mientras los intereses de Dios no sean mis intereses, me voy a dormir. Yo no sé usted, yo brinqué ese día. Pues yo decía, Dios mío. O sea que cuando yo no estoy conectado a la par con las cosas del Espíritu, se acaban las fuerzas. Nos desanimamos, nos desilusionamos, nos dormimos.
Estamos deseosos que el culto acabe. No nos interesa la victoria. No nos interesa nada porque mi mente está en mi preocupación. Mi mente está en mi interés. Mi mente está en mi necesidad. Y me quedo ahí. Pero como Dios conoce todas las cosas y a Dios usted y yo no lo podemos engañar, porque Dios es omnisciente. Él todo lo conoce en nuestro interior. Él sabe quién le dice Señor, Señor, y quién es quién y quién no es. Pues Dios entonces a aquellos que se han dejado entrar en lo que es el perdón y la santificación, les dice: yo voy a provocar este escenario por un momento donde te vas a sentir sola y sola, para que sencillamente identifiques lo que te atrae más que yo. Y cuando tú lo identifiques, algo va a pasar. Es que te voy a mostrar que yo valgo mucho más de lo que tú anhelas. Entonces, cuando usted identifica que Dios vale más que lo que usted anhela, usted de repente dice: es hora de regresar a casa. Y empiezas a entender quién es Dios en tu vida. Y cuando usted empieza a entender quién es Dios en su vida, usted, oiga, empieza a caminar en una relación donde usted le dice: yo soy tu siervo y tú mi Señor. Reconózcalo hoy, medítelo. O sea, yo no estoy diciendo que me alce la mano, me afirme o corra al altar, no, pero medite lo que le estoy diciendo. Medítelo. Siempre se ha dicho que los cristianos de Occidente, a nosotros, se nos hace sumamente difícil entender la relación siervo y Señor. Porque nosotros muy poco vivimos. Si no fue Estados Unidos una época de los esclavos, realmente nosotros en esta época no vivimos ese tipo de dinámica. Por ende, usted y yo decimos que Él es nuestro Señor. Y amado, perdóneme, pero la realidad de todo es que la mayoría de nosotros, y me incluyo, lo menos que hacemos es comportarnos como si Él fuera nuestro Señor. Esa es la realidad. Porque para todo argumentamos. Para todo le tenemos un razonamiento. Yo este fin de semana no me voy a congregar porque quiero irme a pasear, porque tú entiendes que yo necesito también tiempo para mí. Y el que todo lo sabe, y el que todo lo soporta, y el que tiene la expectativa en ti te dice: está bien, eso fue un asalto armado, a mano armada. Vete. Y yo no sé si usted, cuando hace eso, se siente peor. Usted no se ha sentido peor. Yo lo he hecho, me siento peor. Ay, Dios mío. Si yo sé que esto era así, yo me quedo en la iglesia. Entonces entendiste el mensaje esta mañana. El escenario fue creado y se te permitió que lo experimentaras para que entendieras que fuera de Dios ya no hay más nada. Amén. Piénselo. Medítelo. Usted toma sus finanzas y dice: Dios sabe que yo necesito un carro nuevo. Y usted va allá y se compra el carro nuevo. Y Dios sabe que para porquería mejor no compro nada. Me voy a comprar un carro bueno. Y empieza a hacer número y tengo que pagar 600. Yo los puedo pagar. Dios entiende que para congregarme yo necesito, así que yo tomo del diezmo. ¿Qué ocurre cuando usted tiene un carro nuevo? Los primeros días dígame, pastor, únjalo, los hermanos, mira lo que tengo, me lo dio Dios, aleluya. No, Dios no te dio el carro, te lo dio el dealer y te lo financió el banco. Pero ¿qué ocurre cuando llega la libreta? Se fue el gozo. Y cuando se te fueron los primeros 600, se te fue el gozo más aún.
Y cuando miras que la libreta tiene 60 pagos o 72, empiezas a reprender al diablo. De repente el escenario lo permite Dios, lo crea Dios para que tú te des cuenta que no estés negociando lo de Dios y que acabes de entender que en Dios hubiese habido algo mucho mejor y perfecto conforme a quién es Él. Dios está llevando esta casa a identificar si realmente Él es tu Señor o no. Usted va a tener que empezar a mirar su escenario desde ese punto de vista. Usted va a tener que empezar a verlo. Usted tiene que ver que todo lo que le esté aconteciendo a su alrededor es el cumplimiento de esa palabra. Y así fue lo que me dijo el Espíritu cuando me dio esto el miércoles. Miércoles precisamente. 5 de la mañana, sentadito ahí donde me siento, los que vienen, que me siento donde está la hermana Juanita. Allí me siento a velar en la puerta, orar, interceder y allá hablar con el Señor. Y ahí llegó el mensaje. Yo le decía, bueno, papá, ya van 3 días de esta semana, yo estoy cansado, no hay mensaje. No, si hay mensaje, míralo de nuevo. Míralo de nuevo, léelo de nuevo. Anda. Si es que cada cual coge por su lado. Y en esta está sencillo el mensaje. Hay un Dios que todo lo cree. Hay un Dios que todo lo soporta. Hay un Dios que todo lo espera y todo lo sufre por ti. Sí, pero está esperando que tú aproveches estos escenarios para que arregles tu vida. Porque si de la misma manera digo todo depende de Él, hay una parte que depende de nosotros. Y la parte que depende de nosotros es inclinarnos en la dirección correcta. Aprovechar estos escenarios. Aprovechar estos escenarios. Hay escenarios de enfermedad. Hay escenarios de crisis en tu hogar. Hay escenarios de crisis económica. Hay escenario en tu trabajo, no importa dónde tú estés viendo ahora mismo una situación que te haga apartarte, distanciarte momentáneamente, que te haga alejarte momentáneamente. No lo mires como Dios se olvidó de ti, no lo olvides como un Dios malo y sinvergüenza que te abandona en el peor de tus momentos. No, sencillamente Dios está creando la situación para que tú te des cuenta dónde está ubicada tu fe y te corrijas, para que tú entiendas quién es tu Señor y te corrijas. Nuestra fe tiene que estar fundamentada sobre la roca, más allá de muchas emociones y muchos sentimientos que vivimos. Por eso estamos viendo a un Dios que desciende en nuestros cultos. Sin embargo, al día siguiente, la vida sigue igual. Mire, amado, esta mañana yo esperaba más personas. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación de gloria el viernes en esta casa. Y el Espíritu Santo habló. ¿Qué es lo que uno espera como resultado de que el Espíritu Santo decida descender en una congregación? Una respuesta de agradecimiento con las herramientas que deben de ser. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tenemos? La oración y el ayuno. ¿Qué ocurrió esta mañana? Que por alguna razón usted se fue a sus intereses y preocupaciones personales. Dios no te está regañando. Hello. Dios no te está amonestando porque ya yo te enseñé la semana pasada que ¿qué hace Dios? Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta por amor a ti. Pero ¿por qué permitió eso? Para que tú te identifiques dónde estás parado. ¿Por qué? Porque cuando suene la trompeta, no va a haber un primer aviso. No es como en el teatro. ¿Cómo es que dicen en los? Primera llamada. Yo no voy a esos sitios, yo me duermo. Imagínense, me dormía cuando las únicas obras que yo creo que vi en mi vida fueron las de
Atención con Moisés. Y, contigo fue. Fue contigo, perdón. Y qué bueno que era contigo, porque iba a decir, ¿quién cuidaba a Moisés? No me acuerdo, pero si es contigo, tú te cuidas sola. Está bien. Así que aquí cuando la trompeta suene, iglesia, no va a haber una primera llamada. Cuando la trompeta suene, no va a haber una segunda llamada. Cuando la trompeta suene, no hay una tercera y última. Solo va a haber una. Y al instante, dice la Biblia, los muertos en Cristo van a levantarse. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Pero ¿quiénes van a ser los transformados? Los que tengan una fe colocada sobre la persona que es. No es en un ministerio, no es en una congregación, no es en un evangelista, no es en tus razones, no es en tu santidad, porque tú te hayas creado una santidad. No, Dios que conoce los corazones, viene a buscarse a sí mismo. O sea que solo aquellos que tengamos la fe colocada en el lugar correcto, seremos levantados y transformados y nos vamos a encontrar con Él en las alturas y estaremos para siempre con Él. Así que, amado, le invito a dejar la excusa. Le invito a dejar la justificación. Porque usted es una persona más que bendecida. Usted ha sido perdonado, santificado. Y lo que Dios está haciendo ahora es puliendo esa fe para que sea, perfecta sobre aquel que es perfecto. Mire, para ver si yo escucho hoy los motivadores. ¿Cuál es la clave de una motivación? El decirme que yo puedo. Bien sencillo, no había que buscar el diccionario. ¿Cuál es la clave de un motivador? A un motivador lo llevan a una compañía para que le diga a la gente que usted puede seguir produciendo. Y el dueño de la compañía hacerse más rico. Eso es un motivador. Y hoy en la iglesia de Jesucristo están llevando motivadores. Y hoy muchos mensajes motivadores. Y te dicen, tú puedes. Tú puedes alcanzar en el Señor. Tú puedes conquistar en el Señor. Y usted ve que ahora todo el mundo ¿qué hace? ¿Qué corre? Toman un billete y van al altar a pactar con esa palabra. Y yo voy a pactar con esa palabra. Y la gente está hablando del yo puedo. Yo no sé si usted quiera creerme hoy. Pero sé que me he ido 360 grados opuesto a ese mensaje de yo puedo. Porque el asunto de la fe no se trata de tener fe en mí. No se trata de tener fe en el pastor. No se trata de tener fe en ningún ministerio. Mi fe tiene que estar sobre la roca inconmovible de los siglos y se llama Jesucristo. En la medida en que tú te pegues a Jesucristo, tú vas así a crecer. En la medida en que tú estés en Jesucristo, tú vas a alcanzar. Pero yo no te puedo decir tú puedes. Yo no te puedo decir vente y pacta. Yo no te puedo decir vete y conquista. Yo no te puedo decir vete y lógralo. No, yo te voy a decir y a repetir en cada ocasión que pueda. Ubica tu fe en el lugar correcto para que cuando la trompeta suene, te puedas ir con Él. Son las mentiras del tiempo postrero. Pablo lo advirtió. Y si usted quiere apóstol, nosotros tenemos uno. ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. Pablo es el apóstol a los gentiles. Olvídese de los muñequitos de estos supuestos libros de apellido judío. Olvídese, mi apellido dicen que es judío y que yo puedo ser judío. No. Yo tengo un apóstol, mi apóstol es Pablo, mi Salvador y Señor es Jesucristo. Y gracias a Él yo no tengo que ser descendiente judío.
Porque a los gentiles se nos dio la oportunidad de entrar. Entonces, ¿qué yo tengo que cuidar? ¿Dónde está mi fe? Un cantante famoso sacó una canción que aquí se cantó, pues decía, es pues la fe. Y yo decía, ¿cuándo él va a decir la fe en quién? Pero como fue el momento en que todos los artistas cristianos se dispararon la maroma de irse para el mundo, cuando Fidelity sacó una sección cristiana y ahora medio mundo tiene una sección cristiana, de repente sacaron la cruz y sacaron a Cristo de las canciones. Y hablaban de una fe superflua. Y hablaban de una fe en uno mismo. ¿Y sabe qué? Me resisto, porque ninguno de ellos me va a llevar al cielo. Así que hoy les repito, ponga su fe en el lugar correcto. Ponga su fe sobre la roca. Deje que Dios le desnude sus prioridades. Deje que Dios le desnude sus intereses y corríjase. No se vaya a sentir ofendido. No se vaya a sentir rechazado. Arréglese, organícese. Identifique, crezca, madure. Para que cuando haya necesidad, usted siga diciendo que Dios está con usted. ¿Qué nos pasó cuando María? ¿Qué nos pasó a muchos? Se nos cayó el mundo. Porque habíamos creído la mentira de que Puerto Rico estaba bien. De repente descubrimos que Puerto Rico no estaba bien. De repente descubrimos que a nosotros estábamos muy lejos de un escenario correcto. ¿Cuánto le costó a Dios haber levantado a algunos de nosotros? ¿Y cuántos al día de hoy, habiendo visto ese escenario y viendo lo frágil de la vida, todavía se resisten al compromiso con Dios? Yo no creo que es tiempo de negociar más. Yo creo que no es tiempo de argumentar más. Yo creo que no es tiempo de justificarse más. Yo creo que es tiempo de ponernos de acuerdo y de colocar nuestra fe en el lugar correcto y luchar por algo en común, para que cuando el Señor nos invite a la oración no nos durmamos, para que cuando Dios nos invite a la lectura no nos durmamos, para que cuando Dios nos invite al ayuno, oiga, no presentemos excusas, porque empezamos a entender que en la medida en que nos ponemos de acuerdo con Él, nuestras vidas son victoriosas. Que en la medida en que nosotros hacemos lo que Él nos dice, salimos victoriosos. Y ahí se entiende Romanos capítulo 8 cuando dice, ¿quién me apartará del amor de Dios? No hay escenario sobre la faz de la tierra que te aparte del amor de Dios. Dios te está amando en tu escasez y en tu abundancia. Ahí logras entender a un Pablo que sabía dónde tenía su fe ubicada, que viene y te dice, yo he aprendido en la escasez y en la abundancia, en la persecución, en la bonanza, pero algo entiendo, Dios es el mismo en todos los escenarios. Porque en Él no hay sombra, te añado yo, de variación. Voy a servir a Dios con el mismo ahínco. Voy a servir a Dios con la misma fuerza. ¿Me lo voy a gozar viendo un milagro? Me lo voy a gozar cuando se manifieste en gloria. Pero cuando me diga que me arrodille a orar, también me voy a gozar. Aleluya. Voy terminando para sentarnos a la mesa. Me gusta predicar de Pedro, usted lo sabe.
Me fascina llevarlo desde Juan capítulo 1 con la experiencia de su hermano y el cambio de nombre y de todas las travesuras que mi hermano Pedro hizo. Excelente manera de ver a un cristiano. Sin embargo, me voy ahora a circunscribir a este punto. Pedro era de los que estaban durmiendo. Y me fascinó. Ya yo no sé por qué digo la frase. Me gustó. Me lo gocé. ¿Por qué? Porque cuando termina la experiencia del Getsemaní, Jesús los levanta, ha llegado la hora, ya vienen por mí. Yo imagino que Pedro se levantó, se habrá estirado, no sé. A veces habemos algunos que nos estiramos delante de todo el mundo y a veces nos regañan, ¿no? Pero otros más disimulados. Así que yo no sé si Pedro es de los explayados o de los disimulados. La cosa es que cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿qué él hizo? Rápido desenvainó una espada que había por allí y le cortó una oreja a alguien. Estaba desenfocado. Estaba desenfocado. No estaba en la línea de pensamiento del Señor. Y el Señor tuvo que devolverle la oreja al siervo del sacerdote. ¿Ah? No estaba. Inmediatamente dice la Escritura que todos se desaparecieron cuando vieron el montón de soldados. Jesús dijo, dejadlos ir. Pedro arrancó a correrse después de ese momento. Y venía ¿de dónde? De lejitos, de lejitos, de lejitos. De lejitos. Qué bueno que Jesús utilizó otra enseñanza con él. Porque le dijo, de aquí, le había dicho ya, me vas a negar 3 veces una vez el gallo. Y ya el gallo haya cantado también 3 veces. En otra dice 2. Perfecto, lo maldijo, lo negó, desmintió. ¿Y qué hizo Pedro? Ve los ojos del maestro y dice la Escritura que regresó ¿a qué? A lo que él sabía hacer. Regresó a la pesca. Usted a veces no nota que nosotros nos conducimos de igual manera, que de lugares de donde Dios nos saca, de alguna manera volvemos a ellos, de conductas de las que Dios nos saca, volvemos a ellas. ¿Ah? Lugares, conductas, actitudes. ¿Ah? Dios te quita una moda y de repente te justificas y te la vuelves a poner, y no voy a entrar en legalismo, pero de que Dios quita cosas. Dios es soberano. Pero lo que me llama la atención es que te atreviste a decir un día, Dios me quitó esto, Dios me sacó de aquí. Pero con el pasar del tiempo en el mismo evangelio, con el mismo Dios, de repente retornas a los lugares que antes decías que Dios te había sacado. La Biblia nos dice que Dios le enseña a Pedro, Pedro, ya no vas a pescar, ahora vas a ser pescador de hombres. Mientras Jesús estaba en pie, ese hombre estaba victorioso. Pero cuando lo ve caer, se cayó el llamado. Y yo vengo a decirte eso también en esta mañana. No porque el Señor guarde silencio, no porque te sientas solo y sola. El llamado se ha caído. El llamado es eterno. El llamado es eterno. Y Dios tuvo que ir a donde Pedro nuevamente a decirle, Pedro bendito, si yo te dije que tú no ibas a pescar más nada. Pedro, ¿qué tú haces en el agua, mijo? Pudiéramos sentirnos humillados, pudiéramos sentirnos decepcionados, fracasados, pero hay una mejor manera de ver el escenario. Hay que verlo como un Dios que tiene cuidado de nosotros. Hay que verlo como un Dios que lo único que está buscando es desnudar nuestra verdad. Pedro, tú no habías olvidado la pesca, pero yo te tenía que demostrar que sí la habías olvidado. Ya no te sale como antes, ya no consigues lo que antes conseguía. Pero para consolarte, otra vez te voy a demostrar que en ti está tu victoria. Tira la red. Entonces no es hasta que Dios da la orden que los peces regresan. Aleluya.
Deja que Dios desnude tu verdad. Deja que Dios te muestre tu realidad. Deja que Dios te saque quien realmente está sentado ahí, lo que está pensando. A mí me puedes engañar. Conmigo puedes aparentar lo que quieras. Conmigo tú puedes disimular lo que quieras. A mí me puedes decir lo que quieras. Pero te tengo noticia. El Dios que te ama, el que te soporta, el que espera, se las va a ingeniar para desnudarte. Hasta el punto que tu fe se conecte a la verdad de Dios. Pedro, vete a trabajar con mis ovejas. Eso fue lo que te dije la primera vez. No, pero es que tú sabes, vete a alimentar a mis ovejas. No, pero es que vete a alimentar mis corderos. Y no se hable más del asunto. De repente hay un Pedro que salió alineado. Mi trabajo son las vidas. Entonces usted logra entender por qué un Pedro murió como murió. Cuando usted entiende a un Dios que desnuda, usted entiende a un Pablo, porque aun cuando le dijeron, te voy a mostrar cuánto sufre, lo sufrió, porque se alinearon. Ahora usted entiende a un Jesús, porque sabiendo la muerte que tenía, la vivió, porque se alineó con el Padre. En la medida en que te alinees la fe al lugar correcto, usted verá gloria. Mi mensaje no es una amonestación. Mi mensaje es una enseñanza. Mi mensaje es mostrarte una verdad. Identifica, todo lo que te ha pasado no es para muerte. Todo lo que te está pasando no es para derrota. Lo que tú estás viviendo no es para vergüenza. Lo que tú estás viviendo es para identificar dónde está puesta tu fe. Así lo identificas y la reubicas. No, mi fe tiene que estar sobre la roca, que es Cristo Jesús. El que me dijo, yo te amo, yo espero, yo lo soporto, yo lo sufro. Oye, estoy contigo. Y de repente usted se para firme y dice, vamos para adelante. Piénselo, iglesia. El mensaje me enseñó muchísimo. El texto me enseñó demasiado. Y le pedí a Dios desde ese día que se lo pudiera transmitir. Son las veces que no te hablo de muchas historias. Son las veces que no brinco y salto porque es que es el texto. Así que hoy el texto te dice que te van a esparcir. Dios va a provocar que te esparza. No para avergonzarte, sino para restaurarte. Voy a poner la fe donde va. Voy a identificar quién es tu Señor. Y aquí hay gente, amado, que creo que lo ha hecho de manera excelente. Así que los que faltan, háganlo también. Amén. Incline su rostro, vamos para la cena del Señor. Hoy he roto récord. A las 12 le dije que terminaba y a las 10 terminé. Semana pasada me dijeron que me mandé. Hoy vamos a ver cuántos me dicen. Muy bien hecho, pastor. Permítame hacer oración, amado. No salga de parte del Señor hacia prisa y brinque y salte. Padre, yo no sé cuánto sufrieron los discípulos al ser esparcidos. Me parece verlos del camino de Maús llegar tan lejos para lograr luego entonces afianzarse. Son cosas que nada más tú las puedes manejar. ¿Cuántos de mis hermanos llevan ese tiempo? ¿Cuántos de mis hermanos ya lo han vencido? No lo sé. Pero hoy estoy claro y convencido de que nosotros tenemos que pasar por esto. Es el tiempo donde identificamos dónde está nuestra fe parada. Donde identificamos quién realmente es nuestro Señor. Hoy es donde reconocemos si el trabajo, si la familia, si los negocios, si el dinero,
si el entretenimiento. Hoy es donde podemos hoy ver una verdad que puede asustarnos. Es una verdad de muerte. Es una verdad podrida. Pero qué bueno, Dios. Qué bueno que lo permites, recordándonos que tú no has perdido ninguna batalla. Y que todo aquel que está en ese escenario ahora mismo salga